Popayán, eres madre fecunda, fecunda de pastoral familiar, pastoral infantil, pastoral juvenil, pastoral vocacional. Oh tierra hermosa de tierra adentro, muy adentro, que fue evangelizada por los padres vicentinos y varias comunidades religiosas. Desde esta tierra bien adentro los saludamos a toda la provincia de aquí de Popayán. ¡De la diócesis de Tumaco! ¡Bravo! ¡Bravo! De Pasto somos, venimos todos a presentarnos. De Guapicharco, Timbiquí, López, Cuandella hasta el Boquero. Cauca querido, tierra gloriosa. Somos diócesis de Ipiales, les damos la bienvenida. Acá en nuestro santuario, que es la casa de María. Consideramos que era un espacio necesario para seguir fortaleciendo el trabajo pastoral de cada jurisdicción y, por supuesto, de cada una de nuestras de nuestra provincia eclesiástica. Se vuelve una ocasión muy enriquecedora el podernos reunir en estos días, compartir, conocernos. Tenemos las mismas fatigas, también las grandes satisfacciones que hay en cada una de nuestras iglesias por el trabajo que se viene desarrollando. Pero, como se decía en el objetivo, una de las finalidades es poder trazar algunas líneas de trabajo común a partir de las riquezas y de la lectura también de aquellas, digamos, observaciones de conclusión que podemos tener todos nosotros de lo que se está viviendo en cada una de las jurisdicciones. ¿Cuál es el sentido de este encuentro y de nuestra presencia en este lugar? Eso es lo que quiere ser en primer momento de esta mañana, y yo pues trato de recoger el sentir de los hermanos obispos y de los administradores en los momentos en los que hemos venido hablando de la importancia de este encuentro. Yo considero que esta es una ocasión para que estrechemos lazos de hermanamiento en nuestras iglesias o entre nuestras iglesias. Claro, somos una provincia, pero a veces nosotros pensamos que eso de la provincia es algo que le toca a los obispos, ¿no? Es algo que nos corresponde a nosotros por la organización eclesial, pero las que están en común, caminando juntas, no son solamente las personas de los obispos, sino nuestras comunidades eclesiales. Y por eso es importante esto, porque entonces nos permite ponernos cara a cara con los hermanos que en estas 6 jurisdicciones que formamos la provincia eclesiástica de Popayán, pues vamos avanzando y nos vamos ayudando y vamos enriqueciendo nuestro caminar, y trataremos de entender por qué hemos querido convocar para este encuentro, esta ocasión, a la pastoral familiar, a la pastoral infantil, a la pastoral juvenil y a la pastoral vocacional. Nosotros tenemos presencia en un territorio marcado por acentos de específica caracterización. Este sur del país, siendo muy distintos Cauca y Nariño, pero tienen muchos elementos que le son comunes. Aspectos que nos unen y desafíos que son compartidos entre estas iglesias y a los cuales estamos llamados a hacer frente. Desafíos en la región, desafíos en el país, desafíos en el mundo. Desde las dinámicas humanas y desde las dinámicas eclesiales. Somos servidores en el sur de Colombia, eso es lo que somos nosotros. Unos servidores en el sur de Colombia, las religiosas, nuestros laicos que están aquí presentes, a los que agradezco también que hayan venido, y por supuesto
los sacerdotes que tienen unas responsabilidades a nivel de las distintas diócesis, acompañados, como digo, de laicos, religiosos o religiosas. Una tarea común nos une a todos nosotros. Estamos como servidores en este sur para anunciar el Evangelio de la esperanza. No solamente porque estemos celebrando el año del jubileo, no, porque el anuncio de Jesús encendió los corazones de una esperanza, de que Dios se acercaba a ellos para acompañar su historia y enriquecer su vida, de que las promesas hechas en el pasado, en el Antiguo Testamento, estaban para llegar a su cumplimiento, de que cuanto Jesús proclamó, predicó, realizó, era el inicio de un momento nuevo. Y por supuesto entonces nosotros somos servidores de ese Evangelio en el hoy de nuestra historia. Y este Evangelio de la esperanza es Cristo mismo, que mora y actúa en los corazones de cada uno de nosotros. Seguramente todos hemos tenido ocasión de leer ese documento del Papa Francisco sobre la convocatoria a este jubileo, la bula Spes non confundit. Y allí, en el número 5, aparece esto que para nosotros es bien importante tenerlo presente. Este entretejido de esperanza y paciencia muestra claramente cómo la vida cristiana es un camino que también necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza, el encuentro con el Señor Jesús. Una de las cosas que debemos insistir en el trabajo pastoral diocesano, una de las cosas que debe tener claro quien lidera con un equipo el trabajo de un sector pastoral en nuestra diócesis, es que todo se enfoque a propiciar este encuentro con el Señor. Porque la revisión nuestra como pastores nos da a poder encontrar que hay muchas cosas que se hacen bien, pero si todo lo que hacemos no concurre a esta realidad, pues quedan como actividades en las cuales hacemos muchos esfuerzos, pero no logramos el gran objetivo, que es que en la familia, en los niños, en los jóvenes, en quien tiene vocación, se tenga una experiencia profunda del Señor. Pasamos. El cristiano está llamado a ser un signo. Claro, si tiene a Cristo en su corazón, si tiene a Jesús en su vida, pues eso tiene que aparecer, ¿sí? Y por eso él debe ser una presencia de Dios para la humanidad. Dice el Papa también en ese documento que le citaba de la bula al número 1. Todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa de bien. No obstante, sigue diciendo el Papa más adelante, encontramos con frecuencia personas desanimadas que miran el futuro con escepticismo y pesimismo, como si nadie pudiera ofrecerles felicidad. Que el jubileo sea para todos ocasión de reavivar la esperanza. Cuando leía, mirando este momento que vamos a vivir, yo recordaba cosas que aquí en la diócesis he dicho varias veces, la lectura negativa que a veces tenemos de los entornos juveniles, pero también a veces lo tenemos de la infancia y a veces también de la familia. No, es que eso ya cambió, eso no hay nada que hacer. Allí lo que hay que es acompañarlos poquitos, los demás ya cada uno tomó otros caminos, darnos por vencidos. El Papa dice que no puede cundir en nuestros corazones la desesperanza, el que quedarnos sin aliento para el trabajo. Claro que hay retos, pero en medio de estos que a veces algunos miran con ojos de desconfianza, nosotros sí tenemos que mirarlos con ojos de esperanza y de confianza. Nuestros niños
creados por Dios, nuestros jóvenes creados por Dios, las familias, aún aquellas que son una experiencia humana de encuentro y afectos, pero todavía no han llegado al sacramento, son destinatarias del cuidado y de la atención de nosotros. En esta crisis vocacional que vivimos en distintas realidades, pongo el ejemplo de la vida sacerdotal y de la vida religiosa, pero pues también se vive la crisis de la vida matrimonial, de la vocación a la vida matrimonial, al compromiso laical en los distintos sectores de la vida humana, donde no encontramos a veces personas convencidas. ¿Cuántas veces hemos dicho? ¿Y dónde están los cristianos en la política? ¿Y dónde están esos empresarios que realmente viven esa tarea con una vocación de servicio y de progreso a la comunidad? ¿Dónde están? Pero el que hagamos la pregunta no nos puede llevar al desaliento, a creer que no hay nada que hacer o que lo que podemos hacer es muy poquito, porque recuerden que nosotros somos servidores del Señor y Él nos acompaña y nos asiste y potencia todas nuestras capacidades para poder servir a ese proyecto suyo. Nuestro trabajo pastoral en los sectores a nuestro cuidado, familia, niños, jóvenes y vocacionados, enfrentan ambientes complejos en razón de la mentalidad que mueve la sociedad y que a su vez confronta fuertemente la dimensión espiritual en la vida de las personas. Tantas veces nos han dicho los hermanos, lo hemos escuchado en el diálogo con ellos, es que no es fácil ser cristiano hoy. Hay tantas cosas que nos jalonan, tantas propuestas, aún hasta de espiritualidades, que quieren alejarnos de la autenticidad de nuestra experiencia cristiana, de que Cristo es el centro de nuestra vida. Y esto pues lo debemos afrontar, nos retan a consolidar más sólidamente el encuentro con Cristo, fundamento de nuestra fe, que ya lo decía anteriormente. Y allí entonces recordamos una enseñanza del Papa Benedicto en la encíclica Deus Caritas es: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto es fundamental para el trabajo de las líneas comunes, porque entonces nuestras líneas deben estar marcadas en ese horizonte de ayudarnos a caminar hacia el encuentro con Cristo y a darnos cuenta que eso es lo que le va a dar fortaleza al trabajo que se hace con cada uno de estos sectores a los cuales nosotros acompañamos en nuestra tarea pastoral. Y el Papa Francisco nos ha dejado también esta enseñanza. El encuentro con Jesús te cambia desde dentro, te hace otra persona. Si uno está en Cristo, es una nueva criatura. Este es el sentido de ser una nueva criatura, decía él en una de las catequesis de la audiencia general en el año 2023. Estos desafíos son los que dan sentido a nuestro encuentro común de provincia eclesiástica, a este compartir sinodal para mejor servir a la tarea del anuncio del Evangelio. Se sigue que en nuestro objetivo está planteada una lectura de realidad. Mirar qué cosas, primero, qué de nuestros esfuerzos sirve a propiciar este encuentro con Jesús en cada uno de los sectores del trabajo pastoral que desarrollamos. ¿Y qué no ha sido útil? Ahí hay que recordar insistentemente que el Papa nos dice revisen, y si hay algo que cambiar, cámbienlo. Porque si no está siendo útil, ¿para qué mantenerlo? Segunda pregunta, ¿qué hay que ajustar en nuestros itinerarios de trabajo pastoral? Y plantearnos, no acciones, porque de eso fuimos muy incisivos, sobre todo en el último encuentro de la provincia. No se trata de cuántas acciones vamos a empezar a hacer comunes. Y entonces vamos a decir, los niños de esta diócesis van a la otra diócesis. Los que trabajan en este sector van porque pues
A veces nosotros pensamos que son las acciones las que dan el dinamismo, no. Se podrá tener alguna acción, pero en eso tenemos que tener cuidado porque las diócesis, cada una de ellas también tiene unas dinámicas de planeación, de trabajo conjunto para llevar adelante. Entonces aquí la idea no es que tengamos al final de este encuentro una lluvia de acciones para hacer, no. Unas líneas comunes de un proceso que revisados constantemente, en el que podamos apoyarnos mutuamente y dar un salto cualitativo de avance en nuestro quehacer pastoral. Es trazarnos un proyecto de proceso, de trabajo en estos sectores, compartido por nuestra provincia, acompañado por los liderazgos de nuestra provincia en el campo de la tarea evangelizadora y, por supuesto, seguido y evaluado en el desarrollo, viendo aquí se puede avanzar un poco mejor, aquí no se logró por esto, en esta jurisdicción no tienen todos los elementos, entonces las demás jurisdicciones concurrimos a apoyar, que ese fue uno de los aspectos que se resaltó en estos distintos encuentros que hemos tenido. Es decir, no somos iguales, cada jurisdicción tiene grandes riquezas, pero no estamos aquí para ver cuál ha avanzado más, sino cómo podemos servir con lo que tenemos a los demás y cómo lo de los demás nos puede ayudar también a nosotros a seguir creciendo a partir de este proceso de trabajo en estos sectores pastorales aquí congregados. Se nos pide apertura de mente y de corazón para poder hacer esto, capacidad para dialogar y discernir con valor lo que es necesario acometer en este hoy de nuestra historia eclesial de las jurisdicciones de la provincia. Queremos proponer un ejercicio que en nuestra reflexión de pastores, obispos y administradores hemos encontrado determinante. Asumir como eje vertebrador de nuestro trabajo, de todas estas pastorales, el enfoque vocacional. Ese es el eje vertebrador. El enfoque vocacional no pensando simplemente en la vocación a la vida sacerdotal o a la vida religiosa, sino pensándolo como nos ha venido enseñando la Iglesia. Por eso a ustedes en sus carpetas les pusimos 2 documentos, mírenlos. Documento final del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Alguno podrá decir, pero es que es para los jóvenes. No, eso es reflexión de los que estuvieron como padres sinodales en este sínodo. En ese momento no iban madres sinodales, sí, fueron solo padres sinodales. Y este es el documento final. Pero si ustedes recorren ese documento, y aquí pusimos apenas un elemento, nos damos cuenta que allí está la familia, se habla de la vocación, se habla del acompañamiento de los miembros de la familia, entonces ahí entran nuestros niños. Y aquí también les pusimos un segundo elemento, un mensaje del Papa Francisco al Encuentro Internacional de Pastoral Vocacional y la Vida Consagrada, Horizontes y Esperanzas. Y allí también se nos insiste en este sentido. Entonces, yo apenas aquí leo una parte de eso, de ese mensaje del Papa a este encuentro. Ante todo, quiero manifestaros algunas convicciones sobre la pastoral vocacional. Recuerden que el Papa aquí no está hablando de la vocación solo a la vida religiosa o sacerdotal. Es lo primero que tenemos que cambiar a veces de idea. Y la primera es esta. Hablar de pastoral vocacional es afirmar que toda acción pastoral, no dice una o algunas, dice toda acción pastoral de la Iglesia está orientada por su propia naturaleza al discernimiento vocacional. En cuanto su objetivo último es ayudar al creyente a descubrir el camino concreto para realizar el proyecto de vida al que Dios lo llama.
toda la acción pastoral debe concurrir a ese acompañamiento, a esa ayuda de escuchar la llamada de Dios, que puede ser múltiple, a distintos campos, en distintos servicios donde Él nos quiere, para vivir nuestra vocación. El servicio vocacional ha de ser visto como el alma de toda la evangelización. Esas son expresiones fuertes. Y digo fuertes porque son un llamado para que nosotros hablemos hoy más de cultura vocacional, que es importante para nuestro ejercicio reflexivo durante estos días, y de toda la pastoral de la Iglesia. Fiel a este principio, no dudo en afirmar que la pastoral vocacional no se puede reducir a actividades cerradas en sí mismas. Esto podría convertirse en proselitismo y podría llevar también a caer en la tentación de un fácil y precipitado reclutamiento. Cita ahí al Papa San Juan Pablo II. La pastoral vocacional, sigue diciendo el Papa Francisco, en cambio, ha de colocarse en estrecha relación con la evangelización, la educación en la fe, de forma que la pastoral vocacional sea un verdadero itinerario de fe y lleve al encuentro personal con Cristo y con la pastoral ordinaria, en especial con la pastoral de la familia, de tal modo que los padres asuman con gozo y responsabilidad su misión de ser los primeros animadores vocacionales de sus hijos, liberándose ellos mismos y liberando a sus hijos del bloqueo dentro de perspectivas egoístas, de cálculo o de poder, que muchas veces se dan en el seno de las familias, aun aquellas que son practicantes. Estas palabras dan luz a esta intuición de convocar, a la intuición que hemos tenido en la provincia, los obispos y administradores, de convocar a este encuentro de nuestra provincia eclesiástica, los responsables en cada iglesia de animar la pastoral familiar, infantil, juvenil y vocacional. En muchos espacios eclesiales se viene hablando de la urgencia de trabajar más unidos en estos campos, pero debemos pasar de las palabras a los hechos. Busquemos trazarnos un proceso de comunión entre estas pastorales. Pues finalmente, bienvenidos todos a este encuentro aquí en nuestra diócesis de Ipiales. Nos ilumine el Espíritu y nos acompañe la ayuda y la protección de la Virgen María. Muy grato de estar aquí en Ipiales, convocados por la necesidad de responder a 4 pastorales que son muy importantes para nuestras iglesias particulares. La provincia eclesiástica de Popayán la componemos el vicariato de Tierra Adentro, el vicariato de Guapi, la diócesis de Tumaco, la diócesis de Pasto, la diócesis de Ipiales y, bueno, evidentemente la arquidiócesis de Popayán. Las 6 jurisdicciones tenemos como propósito en este encuentro de estos 3 días adentrarnos en un análisis, en una reflexión, en una evaluación de lo que significan para nosotros las apuestas que hemos echado en el pasado y hemos puesto en escena en el pasado y mirar nuestro presente y proyectar un futuro de 4 pastorales que íntimamente están correlacionadas, que son la pastoral infantil, la pastoral juvenil, la pastoral de la familia y la pastoral de las vocaciones, las distintas vocaciones, incluida la de la vida consagrada y la vida sacerdotal. Así que son 4 áreas de preocupación nuestras, porque evidentemente nuestros niños necesitan encontrarse con el Señor y que el Señor sea un parámetro para crecer con madurez, con un sentido de vida que le aporte a la sociedad y que no queden atrapados desde niños en unas lógicas que al final los esclavizarán, los deteriorarán, les quitarán ilusiones enormes
que tiene derecho un ser humano desde niño a cultivar en términos de una felicidad no aparente, sino de fondo. Y en eso tiene que ver mucho el lugar que Dios ocupe desde el inicio de su vida, Dios, para proyectar su más alto nivel de trascendencia, pero sobre todo para poder afrontar el camino de la vida y no dejar que sus vidas queden vaciadas en sus propios esfuerzos y en los parámetros y en los referentes que el mundo de hoy pone. Dicho eso, con los niños es exactamente lo mismo con los jóvenes. Los jóvenes necesitan ser abordados, poner en el corazón de los jóvenes la pregunta de Dios, de Jesús en su corazón, y desde ese horizonte, pues hoy no es tan fácil hacer esa pregunta dentro del mundo de los jóvenes. El mundo de las redes, el mundo de la comunicación de hoy, el teléfono en la mano de cada joven, pues tiene demasiadas ventanas abiertas que les dicen y les informan y les muestran caminos sobre por dónde está la felicidad, en qué consiste ser grande, a dónde deben apuntar sus esfuerzos. Y en muchos casos, a través de esa cultura digital y de información, de hiperinformación, pues muchas vidas no terminan siendo fecundas según el proyecto de Dios. Nosotros estamos llamados, así seamos una zona del suroccidente, como decíamos ahora, que tiene particularidades, tenemos una multiplicidad de comunidades, el mundo afro, el mundo indígena, el mundo mestizo. Todo eso nos da unos matices, pero como quiera que sea, el mundo también de la cultura de hoy aborda a nuestros jóvenes, y nosotros tenemos que plantearnos de qué manera los acompañamos, de qué manera los advertimos. Los papás sufren para educar y formar a sus hijos, y pues que la Iglesia no puede estar al margen de ese propósito, en el sentido de que la Iglesia siempre debe proyectar el reino de Dios, y eso significa una sociedad construida desde el ser humano, donde el ser humano es el elemento central y no se realizará si el ser humano se descompone o está contra el ser humano y se hace daño a sí mismo y a los otros. Así que, digamos, esa es una pastoral muy de fondo que está en nuestro corazón, y obviamente la pastoral familiar, porque el niño pertenece a una familia, el joven pertenece a una familia, y la familia o es un factor de crecimiento, de equilibrio, de madurez, de vocaciones al servicio de la vida, de vocaciones al servicio del bien, de lo justo. O la familia hace esa tarea, o la familia finalmente queda frustrada en su vocación esencial. No es solo dar vida, sino vida en abundancia, la que nos da Cristo. Y una familia cristiana puede proteger y sacar adelante, incluso cuando dentro de la familia un joven, un niño fracasa, sacarlo de otra manera adelante. Siempre está el parámetro de Dios en el corazón de una familia. Y hoy las familias también están atrapadas por lógicas de consumo, por exceso de trabajo, por carencia de tiempo, por una manera nueva de enfocar el horizonte de la vida a partir también de las redes. Las familias también, los papás de hoy y los papás que vendrán, están ya influenciados de una serie de valores y de criterios y de sentidos de vida que pueden efectivamente en un momento dado poner en riesgo la estructura de la familia y descomponerla y llevarla a no ser el factor de equilibrio. Un niño con una familia débil o con una familia incompleta, o una familia en crisis, tiene problemas para el futuro, le están dejando al futuro y a la sociedad problemas grandes. Un joven con una familia estructurada, sólida, constructora de afecto, que pone como simiente los valores esenciales, pues le entrega a la sociedad futuro. Así que el tema de la familia también para nosotros tiene un montón de preguntas, son muchas las tareas, no estamos diciendo que en este encuentro vamos a dar las grandes líneas, pero como quiera nos replanteamos lo que estamos haciendo, nos replanteamos lo que ya hoy podríamos empezar a modificar y a empezar a visualizar nuevas apuestas, de modo que respondamos a la realidad que nos reclama respuestas sólidas y pertinentes.
Y finalmente corona el tema de las vocaciones, no solo las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, sino en general, a la vocación de la mujer, a la vocación del hombre, a la vocación al servicio, a cualquiera de los servicios que un profesional puede ofrecer. Pero nos interesa, por supuesto, en alto valor estimamos la vida sacerdotal, queremos que muchos jóvenes que el Señor ha llamado se encuentren con la pregunta y puedan responder, y eso lo hace una pastoral vocacional dirigida específicamente a ese campo, pero también las otras vocaciones. No queremos cerrar el ámbito de la vocación al tema de la vocación y solamente en el ámbito de iglesia, de vida consagrada y de vida sacerdotal. Así que es un encuentro que es de escuchas, es de análisis, es de compartir experiencias también, de enriquecer los universos, los horizontes de apuesta que estamos teniendo, porque al escuchar una jurisdicción con una buena iniciativa podemos todos tomar nota. Al hacernos las preguntas de rigor nos podemos, a propósito de este frío, desentumir de ciertas situaciones de seguir haciendo lo mismo, de repetirnos en ciclos que a lo mejor no están dando los resultados que la sociedad y la Iglesia de hoy quiere. Así que son encuentros de alto valor para nosotros, los provocamos como obispos que somos en unidad en esta provincia eclesiástica con el mayor anhelo de ir haciendo crecer estas pastorales específicas, que es lo mismo que decir haciendo una tarea por el crecimiento de la iglesia en general, así que de nuestras iglesias particulares. Ese es el espíritu y el entorno del encuentro, y bueno, aquí hay laicos, aquí hay religiosas, religiosos, y aquí hay sacerdotes, y todos juntos pues intentamos hacer de este encuentro digamos el mayor esfuerzo para que al final lleguemos a unas conclusiones que sean de alta utilidad para todos. Realmente para nosotros creo que es un motivo de inmensa alegría haber finalmente materializado este encuentro. No es un encuentro, como Monseñor ya lo ha dicho, desarticulado de todo un camino desde que nosotros llegamos a este territorio. Entonces tuvimos un primer encuentro de provincia en Popayán y nos trazamos como objetivo fortalecer la integración de la provincia eclesiástica. Y para ello, pues, empezamos un proceso de discernimiento para identificar unos temas que no son comunes en la provincia. A pesar de nuestras diversidades, de nuestras diferencias, compartimos temas que son comunes. Y descubrimos varios. Primero, las violencias múltiples, ¿no? Esta es una región golpeada por una diversidad de formas de violencia. El narcotráfico y lo ilícito, también marcada por las economías ilícitas. No solo el narcotráfico, por eso ponemos el narcotráfico y lo ilícito. Hoy está muy en boga y estaban mirando para esta parte del país el tema del contrabando, ¿no? Una economía ilícita muy fuerte. En tercer lugar, lo étnico y lo rural. Una región de una profunda riqueza étnica, cultural y una región principalmente rural. Y finalmente la pobreza e inequidad social. Esos temas nosotros los identificamos y también hablábamos de unas respuestas pastorales. Y dentro de esas respuestas pastorales identificamos que era necesario fortalecer algunos trabajos de relación provincial en temas de pastoral social, del cual ha rendido bastantes frutos, encuentros, trabajos, todavía falta mucho por hacer. Uno de ellos ha sido el foro de economías, sobre economías ilícitas, que tuvo 3 versiones y ahora estamos dando el ejercicio de reflexión como fruto de todo lo que se ha hecho para dar un paso más, no quedarnos simplemente haciendo foros, sino que esto tiene que traducirse en estrategias de trabajo. Ya lo había dicho Monseñor, unos encuentros con el tema de la pastoral juvenil, pero no nos quedamos ahí. Yo creo que este es un encuentro que es una evolución de ese primer ejercicio y era identificar que era muy urgente concitar a estos sectores pastorales de nuestras iglesias
particulares. La pastoral familiar, la pastoral infantil, juvenil, vocacional, que tienen mucho que ver todas. Y el eje vertebrador, como lo ha dicho Monseñor, es la pastoral vocacional entendida en su sentido más amplio. ¿Y cuál es el sentido más amplio? Dios tiene un propósito para la vida de todos. Dios a todos nos llama a algo. Nadie vino a este mundo para pasar de largo y pasar y salir como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Dios nos pide algo a todos. Pero nosotros tenemos que hacer el ejercicio de descubrir qué es lo que Dios nos pide. Eso en filosofía lo llamamos la búsqueda de sentido. La búsqueda de sentido, como lo dice Víctor Frankl. Entonces, nosotros en esta pastoral vocacional creo que vemos como punto de partida ayudarle a las personas desde que son niños, desde todas las etapas de su vida, a buscar el sentido de su vida. ¿Cuál es mi lugar en este mundo? ¿Cuál es el lugar que Dios quiere para mí en este mundo? Y creo que esa es una pregunta, punto de partida con la cual debería empezar todo ejercicio de discernimiento vocacional. Y en este sentido, entonces, también todo, además de nuestras pastorales que están aquí en este momento, hay otros trabajos que tienen que estar marcados por ese discernimiento vocacional del que nos habla el Papa Francisco. La formación debería tener un componente de discernimiento vocacional, que al niño en la catequesis se le ayude también a preguntarse ¿a qué me llama Dios en la vida? En lo que él puede entender desde su etapa de vida. Luego a los jóvenes, la opción a la vida matrimonial tiene que ser justamente esa respuesta, una de las respuestas a las que uno va llegando, la opción de la vida matrimonial, la opción a la vida religiosa consagrada, al ministerio ordenado, la opción a servir de muchas maneras en la iglesia. De muchas maneras en la iglesia. Creo que nosotros tenemos que buscar este cambio de enfoque. Nosotros nos hemos concentrado quizás mucho cuando hablamos de pastoral vocacional en temas muy específicos, porque ciertamente son urgencias para nosotros. Cada vez tenemos menos sacerdotes, cada vez se cierran casas religiosas porque hay menos vocaciones a la vida consagrada. Y esa es una preocupación real y urgente, pero no es la única. Cada vez también hay menos matrimonios. Seguramente en las diócesis de ustedes no pasa lo que nos pasa a nosotros. Yo hablo de lo que nos pasa a nosotros en Pasto, pero yo en las visitas pastorales que he hecho en la diócesis he encontrado parroquias donde empiezo a mirar el libro de bautismos, de matrimonios, perdón, y le pregunto al párroco, bueno, ¿y usted cuántos años lleva acá? Llevo 6 años, y miro para atrás, 6 años, 2 matrimonios en 6 años. 2 matrimonios. O sea, ahí hay una crisis profunda también en la realidad familiar, ¿verdad? Entonces, ciertamente todo esto pasa por ese llamado que Dios hace a la persona a algo. Entonces, creo que yo les invito a poner mucho la atención en esa pregunta por el sentido de la vida, la búsqueda de sentido. Hoy hay una crisis de sentido. La gente no entiende, no sabe para qué está en esta vida. Por eso las altísimas tasas de suicidios que estamos viviendo a muy temprana edad, jóvenes que no están encontrando el sentido a su vida. Hoy estamos en el tiempo de los ninis, ¿no? Ni estudian, ni trabajan, ni quieren nada porque no saben a qué los está llamando Dios. No han encontrado su lugar en el mundo. Pero ¿son culpables ellos? Tal vez la responsabilidad es nuestra, ayudarles a los hombres y mujeres de hoy, desde su primera etapa de vida, a encontrar y a tener herramientas para ir descubriendo respuestas a ese sentido de su vida. Creo que ese es un punto de partida. Perdónenme que les hable más como filósofo que como pastor, pero bueno, yo soy filósofo también y el tema del sentido de la vida está a la base de toda esta problemática. Yo quería como ponerle ese acento, yo no tengo que añadir ya más que esto a lo que Monseñor José Saúl muy atinadamente nos ha puesto en su introducción, que agradecemos mucho y todos tenemos mucha esperanza. Te termino diciendo, no nos quedemos en que las respuestas son acciones, sino son opciones. Creo que nuestras respuestas son opciones. Y después de las opciones descubrimos las acciones. Pero primero es encontrar cuáles son las opciones que debemos hacer como pastorales afines. No podemos seguir trabajando aisladamente.
haciendo encuentricos por allá muy bonitos, muy tiernos, con de niños, y por allá por otro lado los de juvenil haciendo cosas con los jóvenes, cada uno por su lado, pero sin encontrar un hilo que une estratégicamente. Aquí tenemos que pensar en estrategias, y esas opciones tienen que ser estratégicas.